No, te vas a poner un gorro de papel en la cabeza, antivacunas, tal no sé qué, terraplanista. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, ¿vale? Aquí estamos una vez más y hoy vamos a responder algunas de las preguntas que me habéis dejado en este enlace de aquí, ¿vale? En el cual os pedía colaboración vuestra, bueno, que me dejaréis preguntas que tuvierais curiosidad por responder y que yo, pues bueno, que os contestaría desde mi canal. Entonces, una pregunta que me habéis hecho varias personas es cómo enfocar una conversación con una persona que cree en pseudociencias, ¿vale? O en pseudoterapias, o en teorías de la conspiración y estas cosas. Por ejemplo, Gonzalo Rajo Venero nos pregunta, me preguntaba sobre cómo enfocar una conversación con alguien que cree en pseudochuminadas. Y más concretamente, cuando te salen con lo de, ya, pero ¿te crees tú el método científico? A toda esa gente que se le debate. Suelen ser gente que no conoce el método científico y que lo suelen rechazar por desconfianza. A esta gente, ¿cómo se les rebate? Muchas gracias. Y luego, de esa MK nos pregunta, ¿cómo le explico a mi hermana que, aunque su vecina tenga estudios de nutricionista, no es bueno que acepte su recomendación de poner gotas de aceite de hojas de bach a su hijo en los ojos? Y más, cuando su pediatra respalda las pseudoterapias. El tema de cómo hablar con una persona que tiene creencias pseudocientíficas es un tema muy complejo. Y hay diferentes niveles. Vamos a hablar de algunos de ellos y primero vamos a entender un poquito con qué clase de personas nos podemos encontrar a la hora de hablar estas cosas. Tenemos los creyentes soft, es decir, los que creen poquito, ¿vale? Los que están un poquito más metidos, ¿vale? Y los que están metidos hasta dentro, pero dentrísimo, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo del primer caso, ¿vale? Supongamos que una persona cree en la homeopatía porque su farmacéutico se la recomienda, o porque su pediatra se la recomienda, o porque su vecina se la recomienda, que es uno de los casos que nos comentaban, ¿vale? En este caso partimos de que muchas veces la gente de a pie cree en cosas porque hay un sistema de autoridad que se las ha recomendado. En este caso es muy posible que tu hermana no tenga una creencia muy fuerte en las pseudoterapias, es sencillamente que se la han recomendado. Por lo tanto, tendrás que enfocarlo desde ese punto de vista, ¿vale? Y una cosa muy importante que es aplicable a los tres escalones que vamos a comentar es que nunca hay ni que insultar, ni utilizar simplificaciones falaces y sobre todo no utilizar estereotipos que intentan hacerte quedar a ti por encima del otro, como yo soy más inteligente que tú, o yo sé la verdad y tú no. Como el típico ejemplo del gorrito de papel de aluminio, que cuando alguien ya cree en cosas así un poco raras, dice, no, te vas a poner un gorro de papel en la cabeza, antivacunas, tal no sé qué, terraplanista, todo eso, ¿vale? No, eso fuera. Eso solamente nos lleva a que la persona que está hablando con nosotros genere un muro y bueno, y que cualquier cosa que tú le digas la vaya a percibir como un insulto o como un ataque, e incluso aunque tenga razón, va a ser refractario a cualquier cosa que le cuentes. Entonces lo que tienes que hacer siempre es partir de la empatía. Entonces, vamos a ver el primer caso que decíamos. Imagínate que, por ejemplo, el caso que nos comentaban de una hermana o un familiar que cree en pseudo cosas porque se recomienda a un vecino que es nutricionista, o porque su médico, que es además creyente en pseudo cosas, que los hay, se lo recomienda, ¿vale? Si nos encontramos en este caso, lo que hay que entender es que la creencia no es muy fuerte, es decir, esa persona cree en algo porque se lo ha recomendado una fuente de autoridad. Y tú le puedes decir, vale, hermana, o vale, Paco, o vale, vecino, o vale, quien sea, ¿vale? Sí, yo entiendo que eso es así, pero tú ten en cuenta que a veces la gente que tenga una carrera no quiere decir que sea un buen profesional. En este caso puede ser que esta persona esté un poco equivocado. Y ojo, porque aquí hay, por ejemplo, la Organización Médica Colegial dice que la homeopatía, ¿vale?, no funciona, ¿vale? Ojo, porque hay otra organización o un conjunto de médicos que dice que las flores de Bach no funcionan, ¿vale? Entonces vas dejando referencias, ¿vale? Y bueno, y le puedes intentar contraargumentar, pues dándole referencias y partiendo de un punto de comprensión con ella. Es decir, yo entiendo que tú puedas creer esto y es lo más normal del mundo. A mí también me pasó, o a no sé quién también le pasó, que es muy común. Mira, uno de los mayores investigadores del mundo en tema de pseudoterapias, Edzard Ernst, empezó siendo homeópata. Y hay mucha gente que le pasa esto, que cree en pseudo cosas
Pero no por nada, sino porque es fácil creer en ello. Yo también puedo creer en cosas que no tienen mucho sentido. Y así, desde ese punto, intentar sembrar la semilla de la duda. Tenéis que tener en cuenta que habitualmente nunca vais a convencer a una persona de buenas a primeras. Lo máximo que podéis hacer es generar en esa persona un sentimiento de duda y que eso le lleve a lo mejor a buscar otra información o que le lleve a replantearse su condición. Pero de buenas a primeras no vais a convencer nunca a una persona. Ahora vamos un escalón más allá. Cuando una persona tiene una creencia mucho más fuerte, esto ya entra en los terrenos de la cosmovisión propia del individuo. Por ejemplo, imaginaos que yo soy una persona muy alternativa, que tengo un discurso muy contrario a las multinacionales y como ejemplo de multinacional pues tengo obviamente pues a las farmacéuticas. Las farmacéuticas no son hermanitas de la caridad, han hecho muchas cosas malas a lo largo de la historia, esto es verdad y es una cosa rastreable y fácilmente identificable. Entonces, esta persona, como parte de su filosofía propia de vida, cree que las farmacéuticas son malas, por lo tanto todo lo que hacen es malo, ¿vale? Y por lo tanto tienen ahí a otras cosas como por ejemplo son las pseudoterapias, ¿vale? Que lo llaman así, pero por ejemplo la homeopatía, que lo ven como algo alternativo, algo que se opone a lo que ellos critican. Entonces esta persona, como esto forma parte de su cosmovisión, de su forma de entender las cosas, va a ser mucho más difícil sacarlo de ahí. Y aquí es donde entra aún mucho más en juego la empatía de la cual hablábamos antes. Por ejemplo, imagínate que alguien en una cena de Navidad o un amigo tuyo te dice: no, es que las farmacéuticas son muy malas, no quieren que te enteres de que con la homeopatía te puedes curar, porque si no perderían mucho dinero, ¿vale? Entonces, la mejor forma de empezar esta conversación es concediéndole un punto a favor. Es decir, tienes razón, las farmacéuticas son muy malas. Eso no te lo niego, tienes toda la razón del mundo. Incluso han hecho experimentos ilegales aquí y allá, hay muchos ejemplos disponibles. Y han hecho cosas muy malas. Y sería verdad. Y eso lo estarías concediendo, ¿vale? A esa persona. Pero, como son tan malas, yo no te estoy pidiendo que confíes en su bondad, sino que confíes en su egoísmo, que confíes en su maldad. Si la homeopatía funcionara, harían como han hecho con todas las cosas que funcionan a lo largo de la historia. Lo que hacen es ponerlas en su catálogo, meterles mucho marketing, hacer bla bla bla, jiji jaja, y vendértelo 10 veces más caro. Si la homeopatía funcionara, te la estarían vendiendo las grandes multinacionales mucho más cara, en paquetes más bonitos, con suplementos vitamínicos de no sé qué, para hacerlo mucho más no sé cuántos y meterle mucho marketing. Y no solamente eso, sino que la homeopatía también es fabricada por multinacionales. Por ejemplo, Boiron, que es una de las que más factura y vende una burrada. Hay grandes empresas que venden mucho dinero. Que puede ser que en comparación a lo mejor no sean tan grandes como las grandes farmacéuticas, pero también hay farmacéuticas que ganan menos dinero que estas otras empresas que venden homeopatía o pseudoterapias. Al final, no te niego que el dinero corrompa a la gente. Lo que te estoy diciendo es que esos productos no funcionan y que esa gente que los está vendiendo tiene los mismos intereses económicos. Vale, con este discurso ya te estás acercando a su punto y desde un punto de partida común, que es la crítica a las grandes empresas, ¿vale? Y sería un punto que es válido y aceptable, es decir, hay que hacer crítica a estas grandes corporaciones. Pero jamás vas a hacerle convencer a esa persona o sembrar la semilla de la duda si no le concedes que parte de lo que esa persona te está contando y que forma parte de su cosmovisión, ¿vale?, es verdad. Porque renunciar a esa creencia sin sustituirla por algo que refuerce su autoconcepto, lo que va a hacer es que no quiera desprenderse de esa creencia porque forma parte importante de su vida. Y eso nos pasa a todos en cualquier cosa. Y luego llegamos a un escalón mucho más arriba, que es la gente que tiene creencias fuertemente arraigadas y que además forman parte de entornos sectarios, ¿vale? Podemos estar hablando de casos como por ejemplo la bioneuroemoción, gente metida en una secta del tipo el Palmar de Troya, los Testigos de Jehová o una serie de instituciones del estilo, gente que cree en cualquier teoría de la conspiración y eso forma parte no solamente de su creencia más arraigada, sino de su entorno social, ¿vale? Esa gente, para salir de ahí o para sembrar la semilla de la duda, muchas veces necesita ayuda profesional, de psicólogos. Las personas tendemos a la información que no nos gusta, buscar alguna forma de justificarla para encajar a nuestras ideas. Por ejemplo, el famoso fumar mata. ¿Cuánta gente fuma? Pero todo el mundo sabe que fumar mata. Pero luego viene lo que se llama disonancia cognitiva y te dicen, no, pero de algo hay que morir.
no, o sea, de algo hay que morir, pero no es lo mismo morirte 15 años antes o tener una afección pulmonar y los últimos 20 años pegártelos a una bombona. No se puede justificar con eso. O sea, pero la gente se repite eso para no pensar que está haciendo algo que le está acercando a la muerte, ¿vale? Eso es un caso. Luego, por ejemplo, también hay experimentos sociológicos muy interesantes sobre cómo la gente rechaza la evidencia o incluso la evidencia contraria la acepta, ¿vale? Como parte de su... que refuerza su creencia. Por ejemplo, que esto es muy complicado, existe un experimento muy curioso de conspiracionistas del tema del 11S, ¿vale? Y a un grupo de gente pues se le puso una serie de noticias que reforzaban su creencia y a otra gente noticias que no reforzaban su creencia. Es decir, pues algunos de periódicos sensacionalistas donde decían que el 11S no había ocurrido, que eran actores, tal no sé qué, y otros no, periódicos serios pues hablando de lo que había pasado en el 11S, ¿vale? Lo que ocurría era muy curioso porque la gente que le mostrabas pues propaganda o información cercana a su creencia falsa, la aceptaba y eso reforzaba su creencia. Y la que hablaba en contra también reforzaba su creencia porque decía, ¿ves? Eso es que quieren ocultarte la verdad. Incluso las evidencias de que eso no es verdad refuerzan la creencia de que es verdad. Algo que puedes ver, por ejemplo, muy de cerca en movimientos actuales como QAnon o movimientos conspiracionistas de la extrema derecha que actualmente, pues bueno, campan por ahí. Entonces, al final, esos mecanismos son muy fuertes en las personas cuyo entorno social además está metida en la misma historia. Porque renunciar a esa creencia implica salir de tu entorno social y perderlo todo, y muchas veces enfrentarte a tu familia, ¿vale? Por ejemplo, la bioneuroemoción, que es una pseudoterapia del entorno sectario, te aleja de la familia y te hace creer que ellos son quienes te están enfermando. Cuando la familia te dice que eso no es verdad, tú llegas a la conclusión de, ¿ves? Es verdad, me están intentando alejarme de la curación, porque quieren volverse a acercar a mí. Entonces eso refuerza la creencia. Entonces, claro, para este tipo de cuestiones, a alguien tan metido, yo lo que os diría es que ni siquiera intentéis sembrar la semilla de la duda. Lo que hagáis es, si realmente es alguien que os importa mucho, intentéis hablar con un psicólogo o con una persona que entienda mucho de este tipo de cuestiones y que le contéis el caso y que, bueno, y que os recomiende qué hacer. Hay psicólogos especializados en temas del entorno sectario o en cómo sacar a la gente de estas disonancias cognitivas. Entonces, bueno, ese es un poco el resumen. Al final, no sé si os he contestado bien a la pregunta, pero es un tema muy complejo. Pero lo que sí que os tengo que decir es que huyáis de esto, ¿vale? O sea, si queréis hablar con alguien, la empatía es el primer punto e intentar alcanzar puntos en común con esa persona. A partir de ahí, a lo mejor incluso conseguís sembrarle la semilla de la duda. Y nada, esto es todo. Recordad que si queréis mandarme más preguntas, lo podéis hacer a través del vídeo en los comentarios. También os dejé ahí una dirección de WhatsApp donde podéis mandar audios. Y nada, nos vemos por el canal. Seguiré contestando algunas de las preguntas y también seguiré con el resto de vídeos. Abrazos de luz de Venus y hasta la próxima.